hermoso es adorar a nuestro Dios y cantar las verdades que Cristo hizo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen que Él nos hizo libres? Amén. Otra vez, ¿cuántos creen que Él nos hizo libres? Amén, lo creemos. Y vivimos en esa libertad, y habrá hoy o en muchos lugares personas que no creen que son libres, y solo por las Escrituras, por la verdad revelada en la cruz y en la palabra de Dios y en tu corazón, tomas esa verdad. Amén. Nuestros niños pasan a la escuelita y nosotros pasamos también a la escuelita a aprender la palabra de Dios. No solo es la emoción, amén, es el conocimiento de las Escrituras que te da una verdad. La verdad es un cimiento donde tú pones tu base de tu fe. ¿Escuchaste? ¿Qué es la palabra de Dios? Es la verdad absoluta de Dios, que es mi base, en donde yo me voy a subir, en donde yo me voy a plantar para saber lo que debo de creer y qué no debo de creer. Por eso dice que la Biblia es, la palabra de Dios es nuestra regla de fe y de conducta. ¿Qué es la Biblia? Nuestra regla de fe, o sea, ¿qué es lo que yo debo de creer? Porque muchos dicen, ¿crees en Cristo? Amén. Pero ¿qué dice la Biblia de Cristo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Sí, pero ¿qué dice la Biblia del Espíritu Santo? Entonces, lo que dice la Biblia del Espíritu Santo, de Dios y de Cristo, yo la tomo como mi regla de fe y de conducta. ¿Has conocido personas que dicen creer en Jesús, tener una fe y viven como si no la tuvieran? ¿Sí? Que un día suben un meme, buenos días, Cristo es lo mejor de mi vida, Cristo es todo para mí, y pum, y lo suben. Y por la tarde ya suben otra cosa que nada que ver con Cristo, y suben muchas cosas. Entonces dices, oye, ¿qué pasó ahí? Ya se le fue el Espíritu Santo, ya perdió. Entonces, el creer en Jesús no solo es por momentos, sino es una comunión todos los días, las 24 horas del día, si tienes a Jesús. Amén. Entonces vamos a entrar en este estudio que se llama ¿cómo? El fruto del Espíritu Santo. Y estamos en esa línea de enseñanzas. Yo te pido, si tienes la página en YouTube, estamos hablando, comenzamos una serie de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y ahora en el Espíritu Santo estamos haciendo un entrelace con la iglesia. Amén. Y el Espíritu Santo tuvo su función en la creación, su función en el Antiguo Testamento y su función en la iglesia, desde la concepción de Cristo hasta la obra del Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver los frutos que da el Espíritu Santo en la iglesia, en el creyente. Y todos lo necesitamos. Hemos visto en enseñanzas anteriores que no todos somos hijos de Dios. ¿Escuchaste? Para la mayoría de los que ya somos de casa ya lo sabemos. Para si tú vienes por primera vez, tal vez tú digas, ¿cómo, pastor? ¿Todos somos hijos de Dios? La Biblia nos enseña que no. Todos somos criaturas de Dios. ¿Qué es esto? Creación de Dios. ¿Qué es una criatura? Una creación. Dios nos creó a todos. Y ese término es de creación. Todos somos creación de Dios. Pero por el pecado, el primer ser creado que fue Adán, pecó, y el pecado trae muerte. Y la muerte significa separación. La muerte significa separación. En la Biblia, cuando tú escuchas el término muerte, se refiere a una separación. Cuando hay un divorcio, hay muerte, hay una separación. Cuando una amistad se rompe, el término es muerte, o sea, separación. ¿Qué pasó con el hombre? Por el pecado, lo que nos une a Dios es el Espíritu. Tú y yo tenemos un cuerpo físico
tenemos un alma y tenemos un espíritu. En Adán sí estaba vivo y el espíritu sirve para que yo me comunique con Dios. Y Adán se comunicaba con Dios. ¿Tú crees que Adán podía ver a Dios con sus ojos naturales? ¿Qué piensas? La Biblia enseña y dice que hablaba con Dios, pero no menciona que lo veía, puesto que Dios es espíritu. Aquí puede haber espíritus, pero no los vemos. O lo puedes sentir, ay, se siente calientito, o se sienten los vellitos cuando se erizan. Pero no vemos ese plano espiritual. Entonces, Adán platicaba con Dios a través de su espíritu, porque el espíritu es la parte que se puede comunicar con Dios, como el módem, ¿sí? Tú tienes internet y apagas el módem, se va la señal. Prendes el módem, tú otra vez bien, entran los mensajes. Bueno, esa parte espiritual de Adán se apagó, se murió. Tiene a Eva, Dios le concede a su esposa, se multiplica, pero su descendencia nace con el módem apagado. Y toda la creación, dice la Biblia, que nacen vivos, pero espiritualmente muertos, separados de Dios. Por eso Dios, en su plan redentor, quiere volver a conectar, ¿sí? Quiere volver a que el hombre vuelva a su origen, vuelva a su esencia. Nosotros, nuestra esencia es espiritual. Nosotros nos comunicamos con Dios a través del Espíritu y nosotros necesitamos volver a nuestro Creador. Amén. Y para eso necesita el Espíritu de nosotros que está muerto prenderse. Y la Biblia le llama nacer de nuevo o nacer espiritualmente. ¿Me escuchaste? Ok. Una vez que naces de nuevo, comienza un fruto, que es lo que vamos a aprender hoy. Pero ese fruto tiene que ir creciendo. Amén. Decía un hombre que él estaba haciendo investigaciones en las ciudades y le gustaba hacer biografías de grandes hombres que habían logrado, que habían hecho. Y llegaba a los pueblos y preguntaba, oiga, aquí nació un gran hombre. Y algunos le decían quiénes eran y demás, pero había un viejito en la esquina y le dice, oiga, señor, usted que ya está grande y sabe la historia del pueblo, aquí habrá nacido un gran hombre. Y le dice el viejito, no, dice, aquí no nacen grandes hombres, nacen niños. ¿Entendieron? O sea, nadie nace grande. ¿Cómo nace? Bebé, recién nacido, pero ese recién nacido al rato lo ves y ya está más alto que tú. ¿No? Ya cuando crecen tu chiquitito, hola. Bueno, el espíritu cuando nace, no nace grande. Amén. Nace niño y tiene que ir creciendo. Y para que crezca, ¿qué hay que hacerle al niño? Por naturaleza, a menos que el bebé esté enfermo, yo soy enfermero, yo trabajo en un hospital, hay un reflejo natural que se llama el reflejo de succión. O sea, el bebé cuando tiene hambre, chupa, mama, se le ven sus labios con ese reflejo natural. ¿Y quién se lo enseñó? ¿Quién le enseñó al bebé? Nada, nació con ese instinto natural ¿de qué? De supervivencia, de alimentarse para vivir. Bueno, alguien que nació espiritualmente, uno de sus frutos es el deseo ¿de qué? De alimentarse espiritualmente. Y hay fuentes de gracia, di conmigo, fuentes de gracia. ¿Qué son las fuentes de gracia? Son cosas que Dios nos dejó, ¿sí? Para alimentarnos. ¿Cuáles son? La oración, la lectura de la palabra, el ayuno, la comunión con Dios, el congregarnos. Esto que estamos haciendo hoy se conoce como una fuente de gracia. El ir a un lugar y adorar juntos con Dios, y eso te va a ayudar. Aunque tú no te sepas la canción, está ahí y está siendo motivado a adorar, ¿sí? Está siendo motivado a escuchar. Y si te estás durmiendo, te mueve. Ay, tienes que poner atención.
Son fuentes de gracia que te ayudan a alimentar tu espíritu para que tú crezcas. Y Dios quiere que lleguemos ¿hasta dónde? A una estatura, a la estatura del varón perfecto que es Cristo. Amén. Y vamos a ver al final, te lo voy a adelantar, ¿sí? Que el fruto principal del Espíritu Santo es Cristo. El fruto que Dios quiere que nazca de ti es Cristo. ¿Qué es esto? Que se vea Cristo en ti, su carácter, su templanza, su amor. Entre más Cristo hay de Cristo en ti, vas a vivir mejor. Amén. Porque nuestra naturaleza es pecaminosa, nuestra naturaleza es quejumbrosa. ¿Sí? Si tenemos calor, ya no me concentro por el calor. ¿Qué tienes que hacer? Someter tu carne, ¿sí? Controlar tus pensamientos y decirme, yo me llamo Martín, Martín, hey, pon atención, ¿sí? Atiende, solo van a ser como 3 horas de enseñanza, pero vamos bien, ¿ah? Hombre, va a ser menos de 1 hora, ¿sale? Entonces tenemos que aprovechar este tiempo. Decía un hermano, dice, tengo que arrepentirme porque no creo que aguante el calor en el infierno. El calor está bueno, mejor ya me voy a arrepentir porque no voy a aguantar allá abajo. ¿Sale? Entonces vamos a pensar. Dice en Juan 5:16, vamos por favor, vea tu Biblia. Por ahí deben haber hojas. Si tú quieres una hojita donde anotar, solo levanta tu mano, aunque no veas a nadie. Las sugieres están atentas y te harán llegar una hojita, un lapicero si lo hay, para que anotes los textos. Luego en tu casa los vuelves a leer. Cuando suban la prédica, la vuelves a escuchar y estás retroalimentándote. ¿Sí? Ok. Vamos a leerlo todos a la cuenta de 3, a ver cómo nos sale. 1, 2, 3. Amén. ¿Qué les dijo Jesús a sus discípulos? Ustedes me escogieron, yo los escogí. Amén. Dios nos escoge, Dios nos aparta. Nosotros tenemos la capacidad de ir a las manzanas y escoger ¿cuál? La más mejor, ¿no? La más bonita, la que te gusta. Esta es la buena. Bueno, con Dios es diferente. Amén. Dios toma la más fea. Dice la Biblia que de lo vil, de lo que no tiene precio, de lo menospreciado, tomó Dios. Y el de la fruta dice, no, esa está re fea. Esa es la que quiero, porque esa yo la voy a usar. Amén. Para avergonzar a los sabios. Y Dios cuando ve gente sirviendo a Dios, tú dices, ¿cómo él? ¿Cómo ella? Sí, porque esas son las matemáticas de Dios. Es al revés. Jesús no fue con los fariseos, no fue al templo. ¿A dónde fue Jesús a buscar a sus ovejas? ¿Sabes cuáles eran los lugares de mayor fuente de grosería? ¿Sabes dónde eran? Los centros de comercio, los ríos. Y allí tomó a Juan, a Pedro, eran pescadores de lo que no era, no fue a los templos, fue a lugares donde no había. Amén. Y dice, no os escogisteis vosotros a mí. Yo le decía al Señor, Señor, ¿por qué me escogiste a mí? Y ya luego cuando leí dije, ya entendí. ¿No? De lo que no era, tomé. Dice, sino que yo los escogí a ustedes y os he puesto ¿para qué? Para que ustedes vayan y lleven fruto. ¿Qué fruto vamos a aprender? ¿Y vuestro fruto qué? Permanezca. No que sea un fruto momentáneo solamente, no que sea un fruto emocional. Sí, ahora sí lo voy a hacer. Y a la semana, ya no. ¿Sí? Dice, para que todo lo que pidiereis al Padre, Él os lo dé. ¿Es posible eso, hermano? Que todo lo que tú le pidas a Dios, Dios te lo conceda. ¿Sí? Ahí lo dice. Pero el fruto que
brotará de nosotros es que seremos más como Cristo. Y todo lo que pidamos ahora va a ser la voluntad de Dios. Amén. Y nuestra voluntad va a estar unida a la voluntad de Dios. A mí me ha pasado orar y decir, Señor, mire ese matrimonio, papá, por favor, ¿será que tú quieras hacer algo en su vida? Y siento de parte de Dios, me dice, sí, yo quiero. Tú quieres ver ese matrimonio bonito, bien, ese joven que está perdido, se restaure. Sí, Señor, y Dios te dice, yo más que tú, porque yo lo creé, porque es mi creación. Amén. Y tus oraciones comienzan a empalmarse a la voluntad de Dios. Y todo lo que tú pides es conforme a su voluntad y Dios lo concede. Amén. Entonces, primer punto, Dios nos llamó para dar fruto sí o sí. Amén. Tú vas a dar fruto. Si estás en Cristo, vas a dar un fruto bueno, bonito, sabroso. Pero si no estás en Cristo, también vas a dar un fruto. ¿Pero cómo va a ser? Malo, triste, deplorable. Pero vas a dar fruto. Amén. Y muchos comerán de él. ¿Sigue? Mira ahí mismo en Juan, dice, del 1 me regresé. Yo soy la vid verdadera. ¿Qué es una vid, hermanos? No Vips, ¿no? El restaurante. No, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. ¿Qué es una vid? Un árbol de uvas. ¿Sale? ¿Qué es una vid? Un árbol de uvas. Todo pámpano, di conmigo, pámpano es igual a ramas. ¿Sale? ¿Ya quedó? Pámpano, rama. Vid, el árbol de la uva que tiene ramas. Los pámpanos son las ramas del árbol. Dice, y todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué? ¿Para qué quiero un árbol que no da fruto? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué? Yo necesito limpiar ese árbol para que lleve más fruto, porque el propósito, ¿cuál es? Fui escogido ¿para qué? Para llevar fruto, era para la gota. Ok, dígame porque no sé. Sigue. Mira más. Dice, yo soy la vid. Ahora dice Jesús, yo soy esa vid. Yo soy ese árbol de uvas. Jesús era un árbol de uvas. ¿Qué estaba haciendo? Haciendo una figura, ¿sí? Comparándose con las características de un árbol de uvas, ¿sí? Y él dice, haz de cuenta que yo soy un árbol de uvas y haz de cuenta que ustedes son las ramas, ¿sí? El que permanece en mí, la rama que está injertada al árbol, ¿por qué la rama de uva va a dar uva? El árbol tiene un ADN, ¿sí? Por dentro del árbol brota algo que se llama la savia, que es el ADN de lo cual va a dar el fruto. Y esas ramas son impregnadas. Si tú cortas una rama, ¿el árbol se seca? No, el árbol sigue. La que se seca es la rama. Entonces, para que esa rama dé ese fruto, necesita de ese árbol que fluya esa savia, y esa savia le va a dar los atributos para que en el tiempo de la cosecha, en el tiempo del fruto deseado. Dice, el que permanece en mí y yo permanezco en él, ¿lleva qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer con referente al fruto. ¿Podéis hacer muchas cosas? Sí, pero el fruto va a ser diferente. ¿Sí? El fruto no va a ser el esperado. Amén. Dice la Biblia, hay caminos que para el hombre parecen buenos, pero que al final son caminos de muerte. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que tomar el camino de Cristo. Cristo es el camino y al final tendremos un fruto bueno. ¿Cuál debe ser el fruto que tenemos que llevar? Ya aprendimos que sí o sí vamos a dar fruto, bueno o malo. Amén. ¿Y cuál es el fruto que tenemos que dar?
lo vamos a ir aprendiendo. En Gálatas nos da una lista de algunos frutos, pero en toda la Biblia nos habla del carácter de Jesús. Amén. Porque en esa lista no vamos a encontrar algunos atributos que los muestra Dios en nosotros, pero es algo natural. Tú no vas a ver un árbol de uvas o de limones pujando por dar un limón. ¿Cuándo va a dar un limón? En su temporada. Y lo va a dar de manera natural. Amén. No forces a nadie a dar fruto. Aliméntalo. ¿Sí? Tú tienes que pegarle al árbol. Hay gente que les pega al árbol y les da machetazos y les pone algunas circunstancias para que le ayude supuestamente a que dé fruto y lo regañas. ¿No? Has regañado a la flor y no me has dado flor. Y pum, y al rato da flor. Ya ves, la regañé y por eso dio flor. Pero es algo natural. Amén. ¿Qué hay que hacer? Abonarla, alimentarla para que dé un fruto bueno. ¿Y el mayor fruto cuál es? El fruto del amor. Amén. Y el amor es Cristo. Y ahí vamos de la mano. Hace rato Dios me dijo algo, al rato te lo platico. ¿Sale? Sigue. Mira, dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo, aquí está haciendo otra figura, no cae en tierra, ¿y qué? Y muere, queda solo, pero si muere, o sea, si no muere, queda solo y se pierde. Pero si muere, ¿qué? Pero ¿cómo va a llevar fruto si se murió? Porque va a revivir. Amén. Esa es una figura. Vamos, avanzamos. En el reino de los cielos, la semilla que es sembrada es la palabra. Cuando la semilla de la palabra de Dios llega a tu corazón, ¿sí? Viene esa obra del Espíritu Santo en ti. El requisito para que esa semilla brote es que tú tienes que morir. ¿Alguna vez has recibido a Cristo en tu corazón? ¿Qué es esto? Repetir la oración del pecador. O sea, la gente te dice, ¿quieres recibir a Cristo? ¿Hay alguien, tú crees que no quiere recibir a Cristo? Porque lo hay. Hay gente que dice, no, yo no quiero. La gran mayoría de las personas que tú les dices, ¿te gustaría recibir a Jesús? Dice, sí, pero ese no es el evangelio. Lo hablaremos más a detalle en la próxima clase. El evangelio de Jesús era arrepentíos de vuestros pecados y creer. Nosotros decimos, primero recibe a Jesús y vas a creer y va a venir un fruto. Entre comillas va de la mano. Pero el evangelio es que tú reconozcas que eres pecador, que necesitas a un Salvador y no que tú lo recibas, Señor Jesús, te recibo, sino que yo me entregue, yo muera a mi vida. La mayoría de las personas no quiere renunciar a su vida y es válido porque no entiende. Ya después que entiende, dice uno, de haber sabido hubiera muerto, ¿desde cuándo me conviene más morir? Porque nace otra persona en ti y en mí, que es Cristo. Amén. Vamos entonces. Esa semilla que es sembrada para que pueda vivir, ¿sí? Tiene que morir. Muere y comienza, en este caso, el grano de trigo, comienza a germinar. Y hasta el día de la cosecha, el trigo nace en la punta, ¿sí? Hay otra cosa que se llama cizaña. Y si tú estuvieras en un campo de trigo, cuando llegue el tiempo de la cosecha, por el peso del trigo en la punta, el trigo se inclina, ¿sí? O sea, por el peso. Entonces, por el fruto. La cizaña crece igualita, pero no tiene trigo en la punta. Entonces, como no tiene peso en la punta, ¿cómo está? Erguida. Entonces, si tuvieras un campo de trigo que siempre
en los campos de trigo sale cizaña. Entonces, ¿tú cómo las vas a identificar? Porque no están inclinadas. Tomando la figura de la humildad. Alguien que quiere recibir algo de parte de Dios tiene que ser humilde. Aunque el predicador que esté enfrente de ti sea torpe, pero si tú tienes ese espíritu enseñable, algo vas a tomar ahí, porque tú vas a ser humilde para recibir el consejo. Y el que no es trigo va a ser orgulloso y va a decir, esa ya me la sé, esa no, como que no me gusta la enseñanza, como que esto no es de Dios, y va a empezar a prejuiciar, pero por eso tú tienes que ser humilde, amén, para recibir. Entonces vamos, ¿cuál es el requisito? Yo necesito dar fruto, pero tengo que morir. Si yo no muero, o sea, si yo digo, yo quiero que Cristo viva en mí, me conviene más que Cristo viva en mí que yo siga viviendo mi vida. Parece raro, pero de esa manera, de ese calibre tiene que ser. Yo renuncio a mi vida, hermanos, pero eso no tiene que ver que estés metido dentro de la iglesia. ¿Sí me explico? O sea, la gente religiosa piensa que si tú te entregas a Jesús, tú tienes que estar siempre en la iglesia. No, ahora el Espíritu Santo está en ti y te va a guiar y va a comenzar a dar frutos buenos que vamos a ir aprendiendo. ¿Sale? Pero el requisito es morir. ¿Sale? Necesitamos morir y lo vamos a ir aprendiendo. ¿Va? Dice, llevar el fruto del Espíritu no es opcional en la vida del creyente. ¿Escuchaste? No es opción. Vas a dar fruto sí o sí. Y de una manera natural. Cuando experimentas el amor de Dios en tu vida, no te queda otro remedio que responder a ese amor. Dice la Biblia, amamos a Dios, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. Y cuando tú experimentas el amor de Dios, tú también quieres amar a otros. ¿Sale? Vamos. Llevar fruto es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios, porque alguien que ya nació es humilde y quiere obedecer. Y a las indicaciones del Espíritu Santo. ¿Sabes que el Espíritu Santo te puede dar indicaciones específicas? Tú vas a un lugar y te dice, mira, háblale a esa persona. ¿Lo crees? ¿Te ha pasado? Háblale, mándale un mensaje. A veces le he mandado un mensaje a personas que el Señor me pone y me dicen, pastor, gracias, necesitaba esa palabra. Y yo así, ¿y yo cómo sabía? Pues yo no sabía, pero es el Espíritu Santo dándote indicaciones claras. Ve y abrázalo. O a veces Dios ocupa a otras personas para hablarte. Y hace rato Dios me habló a través de mi esposa. Y no se dio cuenta. ¿Sabes qué me hizo? Enamorarme de Dios, su amor, su misericordia. Yo era malo, yo no hacía las cosas correctas, pero siempre su amor estaba presente, siempre su amor estaba ahí. Y yo me enojaba porque decía, Señor, ¿cómo es posible que tú me ames si soy pecador? ¿Cómo es posible que tú estés ahí si soy pecador? Y siempre Dios ocupa circunstancias a nuestro alrededor para mostrarnos su amor. Amén. Y ya cuando nosotros estamos de este lado, queremos que todos estén bien, que todos se porten bien, que nadie peque. Oye, ¿cómo es posible si ya va a la iglesia, ya ha escuchado la palabra y mira, sigue igual? Y Dios me habló hace rato. Te cuento algo. Ya lo he contado, creo, pero Dios me lo recordó, hablando del fruto del amor. Una ocasión, yo no conocía al Señor, yo vivía en el Naranjito y tenía ya varios días drogándome. Llego a la casa, estaba mi mamá, estaban mis hermanos y una de mis cuñadas, yo llegué y me senté en un sillón. Pasó mi cuñada, una de mis cuñadas, me ve, me saluda, hola Martín, y me volteé a ver. Me dice, ¿qué tienes? Me dice, traes los ojos muy rojos.
Y yo estaba ahí. Y ya se juntaron mis hermanos, mi mamá, ya llegó Martín, mira cómo anda bien mal. Y llegó mi mamá enojada, mano. Llegó y me mira y me dice, yo pensé me va a gritar, me va a regañar. Me mira y me dice, ¿ya comiste? ¿Ya comiste? Y yo así, no, pásale a la mesa, te voy a dar de comer. Y yo me fui a la mesa y mi mamá me sirvió un plato de comida. Yo no había comido. No tenía, sí tenía dónde ir, pero no quería ir a mi casa, pero por hambre, por necesidad, regresé a mi casa y recibí el amor, amén, de una madre. Que seas lo que seas, hagas lo que hagas, siempre será su hijo. Y cuando yo estaba comiendo, se salían mis lágrimas, se siente rico ser amado, aunque no lo merezcas. ¿Escuchaste? Y ahora que ya eres cristiano, quieres que todos sean perfectos. Y a veces las personas cometen errores. Y me dice mi esposa, hablando de una persona, me dice, ámala, me dice, necesita cariño. Y me vino eso. El fruto, hermano, uno de los mayores frutos del cristiano es el amor. El que tú puedas ver a esa persona, sea como sea, y decirle, manito, te amo. Aquí estoy. Échale ganas, brother. Vamos otra vez de nuevo. Y aunque no cambie, aunque en ese momento no cambie, aunque en ese momento no entienda, tú le estás inyectando una dosis de amor, del amor verdadero, del amor de Cristo. Llega tu esposo de la casa tomado, ven, atiéndelo, recíbelo con amor. Y está siendo inyectado, impregnado por el amor de Jesús. Ese es el verdadero fruto. Y a veces nos hacemos muy religiosos. Y no queremos que nadie peque, nadie grite, nadie haga nada. Cuando fallan, oye, ¿cómo es posible? Es necesario corregir. Pero muchas veces es necesario que expresar el amor de Dios. Amén. Y hace rato el Señor me lo recordaba. Entonces, llevar fruto es el resultado de ¿qué? De la obediencia a la palabra de Dios, porque tú ya quieres obedecer. Antes no. No, yo no quiero hacer, yo hago lo que yo quiera. Pero ahora ya quieres obedecer. Y las indicaciones que el Espíritu Santo te da en cada circunstancia de tu vida. ¿Sale? Vamos más. En Efesios 5:18 nos da, y te adelanto, lo que el Espíritu Santo nos dice a través del apóstol Pablo. Dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Está haciendo una comparación de ser, alguien se emborracha con una copa, a menos que nunca haya tomado, pero aún así, comienzas a tomar, los que tomamos alguna vez, y comienzas dice que es un proceso de ola. Primero comienza a sentir una euforia. El que no hablaba, hasta te quita el micrófono si hay karaoke, ¿no? No canta este mero, pero ahora hasta canta, man, ¿no? Y comienza un proceso de euforia, porque eso hace el alcohol, comienza a entrar a tu sangre y comienza a desactivar la pena, la vergüenza, hasta baila. Oye, sí, mira, y anda bailando, y anda, porque comienza a desactivar, pero si sigue embriagándose, esa ola comienza a bajar y empieza un proceso de depresión. Y ya luego los ves llorando. ¿Te ha pasado? ¿O los has visto? Sí, pastor, a mí también, ¿verdad? Entonces pasa porque ese alcohol que entra en la sangre comienza a desactivar esas partes de tu cerebro y hablan de más, cuentan de más y empiezas a recordar cosas que ya estaban ocultas. Y empieza la gente toma para olvidar y termina recordando. Amén. Es más, hay gente que cae en depresión o hay gente que cae en euforia y puede hasta matar a alguien, puede golpear a alguien por ese estado
pero ya ahora es guiado por el alcohol. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué está haciendo Pablo? Pablo sabía que los de Efesios tomaban, ¿sí o no? Por eso les hacía esa comparación. Si no, ¿para qué les doy un ejemplo de algo que no saben? Él sabía. Dice, ustedes de Efesios no sean guiados por la embriaguez, porque se embriagaban. Antes, así como tú empiezas con una cervecita, y al rato terminas haciendo cosas que no querías hacer, o te pasan cosas que no, y compras cosas y haces cosas y ya luego al otro día dices, oye, yo ¿cuándo pedí eso? ¿No? O insultaste a alguien, ¿cómo? ¿Y eso cómo fue? Porque eres guiado por el Espíritu Santo. O peor, terminas metiéndote con personas que ni siquiera querías hacerlo. Y cuando reaccionas, tú dices, ¿qué hice? ¿Sí? Bueno, dice, antes bien, así como aquel que se embriaga y comienza a beber de a poquito, comienza a llenarte del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo va a empezar a llenarte y también va a activar esa parte de ti que te va a ayudar a predicar, a leer, a hacer las cosas de Dios. ¿Escuchaste? Y te vas a encontrar haciendo cosas que tú dices, ¿y cómo hice esto, hermano? ¿Y cómo le prediqué? ¿Y cómo le hice? Porque fue el Espíritu Santo, ahora tú estabas embriagado, pero consciente. Amén. Porque Él no hace algo que tú no quieras hacer. Dice, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, más hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. ¿Cómo yo me embriago del Espíritu Santo? Comienzo a tomar pócimas de gracia. ¿Cuáles son? Leer la Biblia, cantar salmos. ¿Dónde están los salmos? Pues en la Biblia. Entonces leo los salmos, ¿sí? Canto himnos, canto cánticos espirituales de gratitud, de alabanza, y muchas veces en mi corazón, sin que salgan de mi boca. Yo puedo estar cantando dentro de mí. Amén. Agradeciendo, Señor, gracias. Un pastor me comentaba que su alcoholismo era tan grave que él había perdido la sensibilidad en la piel. Él ya no sentía, o sea, el aire, como nosotros, el calor. Dice que él ya estaba automatizado. Cuando él se convierte y deja de tomar, dice que sentía el aire y lloraba. Lloraba, ¿por qué? Porque ya no sentía. Y cuando experimentaba el aire, para él era una gran bendición. Amén. Nosotros tenemos aire, luz, y no damos gracias a Dios. ¿Sigue entonces? Dando siempre gracias a Dios por todo. Escucha, cuando tú das gracias a Dios por todo, ¿estás qué? Alimentando tu espíritu. ¿Escuchaste? Cuando tú solo te estás quejando de la situación, tú estás afectando tu espíritu. Hace calor, Señor, gracias. Tus poritos se abren y liberas, ¿sí? Toxinas, liberas muchas cosas que no liberas estando con frío. Al contrario, se cierran los poros, ir al sol y muchas otras cosas que luego veremos. Entonces, cuando tú das gracias a Dios por todo, si llueve, si sale el sol, todo lo que pueda pasar, das gracias a Dios, tú estás alimentando tu espíritu. Y dice, gracias por Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que te pase, le des gracias a Dios. Me tocó orar por un señor que se fracturó las piernas, era un ingeniero. Ese hombre tenía una empresa, tenía mucho dinero, pero por el seguro tuvo que ir al seguro. O sea, por su empresa, por su negocio, él no quería ir al seguro, pero dice, es que si no, no te van a pagar, y mira, y tuvo que ir al seguro. Entonces le comencé a predicar el evangelio y me dice, mira, es la primera vez que yo permito que alguien me habla de Dios, me dice. ¿Me escuchas?
Es la primera vez, dice, a mí gente me ha querido hablar de Dios y yo digo, eso no es para mí, mis. No, 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 hay que trabajar, hay que luchar, que hay religión y que nada, hay que hacer dinero, quieres tener algo, esfuérzate y trabaja. Dice. Y nunca permití que nadie me hablara de Dios. Gracias a Dios que me quebré las piernas, dice, porque no solo te estoy escuchando, te estoy poniendo atención, me dice. Y ahora entiendo que necesito a Dios. Y le prediqué el evangelio. Ese hombre era de Toluca, creo, pero le tocó un trabajo acá. Y dice, voy a buscar a Dios, dice. Me interesa lo que me dices. ¿Qué hizo Dios? Bueno, Dios permitió que en su trabajo se lastimara. ¿Para qué? Para detener su vida. Y que él ¿a dónde iba a ir? No, estaba hospitalizado. Hay gente que no te recibe el mensaje. Me ha pasado gente que le he querido predicar y me dice, ¿sabe qué, enfermero? Atiéndame, a mí no me hable de esas cosas. Sí, no se preocupe. Y respeta uno a las personas. Pero cuando hay oportunidad, le hablas de Jesús. Y él me decía, gracias a Dios que me fracturé porque entonces estoy poniendo atención a este mensaje. Nunca había dejado que alguien me hablara de Dios, dice. Y Dios me dio esa oportunidad de predicarle a él. ¿Sale? ¿Sigue? Mira, en Gálatas nos habla del fruto del Espíritu Santo y las obras de la carne. Enumeraremos algunos aspectos del fruto natural. Eso es algo natural en el hombre que tiene o la mujer que tiene el Espíritu Santo. Las obras de la carne también es algo natural. Fluyen de manera natural en una persona que no ama a Dios, que no conoce a Dios. Por eso nosotros le aconsejamos a los jóvenes, si te vas a casar, busca a alguien que tenga el Espíritu Santo y que veas que ame a Dios. Te puede engañar, pero cuando menos que tú veas que ama a Dios, ves su conducta, ves su manera de ser. Si ama a Dios, te va a amar a ti. Si no ama a Dios, va a ser la persona más egoísta y solo va a pensar en sí mismo. ¿Sí? Y si tiene hijos, pues en sus hijos. Pero de ahí todas sus decisiones, por lo regular, una persona que no tiene a Dios solo piensa en sí. ¿Va? Vamos a irlos viendo. ¿Sale? Dice en Gálatas, digo pues que camina en el Espíritu. ¿Cómo se hace eso? Leyendo, orando, teniendo comunión con Dios, alabando al Señor. Si tú solamente alabas a Dios en la iglesia y en tu casa no alabas, o sea, no adoras a Dios, pones tus alabanzas y ahí sí baila y brinca y si tú no haces eso en casa, difícilmente tú vas a estar lleno del Espíritu Santo. Tú puedes salir de aquí motivado, amén, pero tú necesitas permanecer lleno del Espíritu Santo. Dice, digo pues andad en el Espíritu y ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver cuáles son los deseos naturales de la carne. ¿Sigue? Porque el deseo de la carne, ¿qué es? Es contra el Espíritu. ¿Sí? Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. ¿Te has encontrado haciendo algo que no querías hacer? Oye, ¿por qué lo hice? Pero fue más tu pasión, tu deseo, ¿sí? Una molestia, un arranque de ira y luego, Señor, no debí de decirle, no debí de reaccionar así, no debí de actuar de esa manera y te lamentas y afecta al espíritu y afecta a todos. Vamos. Dice entonces, pero si sois guiados por el Espíritu Santo, no estáis bajo la ley. ¿Qué es esto? Que no lo haces por guardar la ley. No matas no por guardar la ley, sino porque amas a Dios. No adulteras no porque la Biblia dice no cometerás adulterio, sino porque amas a Dios. Tú estás por encima de la ley, ¿sí? De la ley moral. ¿Sigue? Y manifiestas son, ¿qué?
Las obras de la carne, ¿cuáles son, hermano? Una persona que no tiene el Espíritu Santo va a vivir en estas condiciones. ¿Escuchaste? Hoy en día es normal, mira mis dedos, vivir en adulterio, ahí dice, adulterio, ¿qué fornicación? Tener relaciones sexuales sin estar casado, inmundicia, lascivia, que tiene que ver con pornografía, que tiene que ver con todo el área sexual. Las primeras 4 tienen que ver con el área sexual. Entonces, si yo no estoy espiritualmente, si ya nací y no estoy espiritualmente fuerte, yo voy a ser movido a estos pecados. Si no he nacido de nuevo, eso es pan de todos los días. ¿Escuchaste? Alguien que no tiene el Espíritu Santo, no te estoy diciendo es 100%. Puede haber que alguien que no va a la iglesia no practique esto. ¿Sí me explico? Pero por lo regular, una persona que no ha nacido de nuevo vive bajo los deseos de su carne, que empieza a enumerar. Número 1, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Sigue? Idolatría. Como no conoce a Dios y no conoce la Biblia, es una persona que puede adorar cosas, cuando la Biblia nos enseña que solo adoremos a Dios. Así de fácil. No tienes que meterte en problemas, pero como no entiende las escrituras, puede idolatrar algo o a alguien. ¿Sí? Hechicerías. Estas dos tienen que ver en la parte espiritual. Esas personas que piensan que el brujo les va a ayudar, ¿no? Que hay un mundo espiritual, medio saben cosas de Dios y saben que hay un mundo espiritual y piensan que hacer cosas místicas les va a ayudar en su vida. Una vez que estábamos en Córdoba, fuimos donde rentábamos, era un restaurante y atrás estaban los cuartitos, o sea, donde dormíamos. Entonces teníamos a fuerza que pasar por el restaurante y agarrar un pasillo e ir a los cuartos. De repente, una ocasión que voy pasando, veo una esfera en medio del salón. Le digo a la señora, le digo, ¿y ahora? Le digo, ¿está adornando? No, dice, es que es para la buena suerte. Le digo, ¿a poco? Sí. Oiga, ¿y usted ama a Dios? Claro que sí, yo amo a Dios. Le digo, ¿sabes cómo se llama eso? Pues esfera. Le digo, no, eso se llama adulterio espiritual. ¿Cómo? Sí. Si usted ama a Dios, usted solamente cree en Dios. No necesita depositar su fe en ninguna cosa material. Entonces, usted dice que ama a Dios y pone la esfera para que le vaya bien, entonces ya no está confiando 100% en Dios. Ahora está depositando su fe ¿en qué? En una esfera mágica. Y entonces ya no está creyendo en Dios. Ah, eso no lo sabía, dice. Y bueno, yo se lo digo. Ya el otro día ya no estaba la esfera. Dice, bueno, yo la compré por si las moscas, dice. Por si acaso. Hay gente así, o sea, hay gente que dice, bueno, chance y me hace bien, me lo guardo. Es hechicería, ¿sí? Es idolatría. Poner tu fe en cosas, en colores, pintas tu casa de tal color para que atraiga la pureza. Todo eso es brujería, ¿no? El color no hace nada. Pero vamos entonces. ¿Qué más hay en una persona que su carne, que las obras de su carne están? Es una persona que siempre está en enemistades. Ya no se lleva con mucha gente. Ya no me meto ahí. Pleitos. ¿Qué más? Celos. ¿El celo es bueno? Sí, natural. O sea, tú tienes que celar a tu esposo, a tu esposa. Sí, porque tú no vas a dejar que lo anden manoseando. Si tú vas caminando y una muchacha lo agarra, ¿qué vas a hacer? Te sacas la chancla y le das. O sea, es un celo natural. Ves a tu hijo y otra persona le quiere pegar. Oye, espérame. O sea, el celo natural. Pero aquí está hablando de un celo excesivo. ¿Sí? Dice celos. ¿Qué más?
gente que es iracunda por todo, es mecha corta, dice, tantito. ¡Ah! Esa es la obra de la carne. Esa está en una persona. ¿Y qué estamos haciendo con esto, hermano? Nos estamos viendo en una radiografía. Entonces, tú en tu anotación, tú le tienes que poner palomita, si la tienes. Si no la tienes, no le pones nada y dices, bien, ahí voy. Entonces, en cada enseñanza nos ayuda a examinarnos, ¿sale? Entonces, ¿qué más? Si yo estoy en pleitos, en celos, soy iracundo o iracunda, en contiendas, ¿qué es disensiones, hermanos? Alguien que le gusta meter división entre hermanos, ¿sí? En el trabajo le gusta separar gente. ¿Mande? Es alguien que le gusta dividir a las personas, no le gusta la unidad, disensiones, herejías, ¿sigue? Envidias, homicidios, borracheras, orgías. Ya este tipo de orgía no tiene que ver con el área sexual. Una orgía se refiere a cosas excesivas, ¿sí? A cosas, gente que le gusta hacer cosas extremas, a eso se refiere ese término, ya no en el área sexual, ¿sí? Dice, y cosas parecidas a ellas, acerca de las cuales les llamo la atención, los amonesto, les digo, oye, tú tienes esto, te llamo la atención, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Qué es practicar? Hacerlo continuamente y ya es hábil, ¿sí? Si tú pones una pelota ahí, hay gente que ya tiene la práctica de patear la pelota. ¿Por qué tiene esa práctica? Porque ya lo hizo, ¿no? Y le es fácil acomodarse y pegarle o el deporte que sea. Pero alguien que nunca le ha pegado un balón, ¿no? Hasta se va a caer, se va hasta lastimar, no va a saber cómo pegarle. Entonces, alguien que ya tiene práctica, ya hasta sabe en qué momento practicar esas cosas. ¿Sí? ¿Y cuál es el problema? Que ya no siente. Puede adulterar. Le platiqué a un hermano sobre esto hace tiempo ya. Me dice, Martín, tienes razón. La primera vez que yo le fui infiel a mi esposa, me sentí tan mal, me dice. Me sentí el hombre tan desdichado. Dije, ¿cómo pude? ¿Cómo fue capaz que yo hiciera eso? Llegué a mi, es más, yo estuve afuera de mi casa como una hora, lamentándome. Oye, entré a la casa, vi a mi esposa, vi a mis niñas, dice, abracé a mi esposa, me dice mi esposa, oye, ahora andas más cariñoso. No, es que te amo, dice. O sea, el cargo de conciencia que traía. Vio a sus hijas y dice, ahora te veo muy callado, porque él estaba pensando, ¿qué estoy haciendo? Mira, tengo mi familia, tengo todo, no, no, no. Y él se lamentaba, su conciencia le acusaba. Dice, Martín, pasó como un mes y lo volví a hacer, dice. Pasaron varias veces y luego noté que ya no sentía eso. Yo podía venir de un lugar con alguien y llegar y abrazar a mi esposo. Ya no sentía eso que sentí la primera vez. Mi conciencia, ¿qué? Se endureció. Entonces hay personas que ya están endurecidas y no se dan cuenta que tienen estos principios. Ya es una persona iracunda. Es que yo así soy. No, ya no le duele, ahora está siente orgullo. No, a mí me gusta, sí, ¿qué? ¿Y qué? ¿Ah? Espérame, estamos hablando que estas cosas te van a llevar ¿a dónde? A la muerte, a la destrucción de tu hogar, a la destrucción de tu familia, a la destrucción de tus hijos, que vean tus conductas de esa manera, te van a hacer una persona aislada, una persona solitaria. Solo te van a usar porque cuando te necesiten te van a agarrar, cuando no, va a estar con esta persona. Entonces, la Biblia nos enseña a andar en el Espíritu, porque vendrá un fruto bueno. Amén. Y estos son los otros frutos malos
las obras dentro de nosotros en nuestra carne. Amén. La primera vez que yo hice el análisis, pura palomita, ¿no? Pero dije, mira cómo estoy. Yo no quiero vivir así. Amén. Porque tú te puedes analizar y decir, es verdad, lo soy, pero yo no quiero vivir una vida de esa manera. ¿Cómo puedo cambiar? No puedes. ¿Escuchaste? Tienes que morir a ti mismo y decirle, Señor Jesús, nace en mí. Y va a empezar a nacer en ti Cristo, su carácter, su temperamento. Recuerdo una ocasión que ya después de convertido, dos compañeras de trabajo hablaron de mí. O sea, comentaron de mí. Oye, ¿conoces a Martín? Sí, ahí trabaja en el seguro. Oye, y una dio datos muy malos de mí, porque me conoció. Y la otra dice, no, fíjate que es muy tranquilo, y dio otros datos. Y dice, no, que yo lo conozco, si ese era terrible. Y cuando platicaron, dice, ah, no, es que ya no es el mismo, dice. Ya no es, no debe de ser lo mismo. Debe haber un cambio. Lo que tú hiciste en el pasado, queda en el pasado. Quedan los recuerdos, queda el testimonio. O sea, la gente nos sigue recordando con cosas que hicimos, pero eso no debe determinar nuestra vida. Amén. A partir de hoy yo vivo una vida diferente, aunque la gente me acuse, me critique de las cosas que hice en el pasado, nada más yo, que hicimos en el pasado. Yo no puedo vivir con las culpas de ese pasado. Yo tengo que aceptar, Señor, si es cierto, lo hice muchas cosas más, pero ahora vivo para Cristo. Amén. Y voy a cosechar cosas buenas. Vamos terminando. Ahí están las obras de la carne enumeradas. Las de rojo tienen que ver con el área sexual, las azules tienen que ver con cosas espirituales que impactan tu vida, ¿sí? Y todas estas tienen que ver con tu temperamento, tu carácter, las obras de la carne, ¿sí? ¿Sigue? Y ahora dice, mas el fruto del Espíritu, ¿cuál es? Amor, ¿qué más? Gozo. Acuérdate que el gozo no es la alegría de loquito que te estés riendo todo el día. ¡Ih! No, ese está loquito, nada más se la pasa riendo. No, el gozo se llama contentamiento. Que estás contento con lo que tengas, bueno, malo, grande, pequeño, hay un gozo. ¿Qué más hay? Paz. Estos son frutos del Espíritu Santo. No encontrarás la paz si no tienes al Espíritu Santo. Yo andaba buscando paz, no la iba a encontrar hasta que me encontré con Cristo. ¿Qué más? Paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahí están, síguelo, ahorita regresamos. Pero los que son de Cristo, ¿qué dice? Han muerto. Crucificado es morir a mis deseos, morir a mis pasiones, ¿sí? Con sus pasiones y deseos. Regrésamelo. Pero los que son de Cristo, dice, ¿Cristo los mató? ¿Cristo los crucificó? No, este dato es yo me crucifico. Los que son de Cristo, ellos solitos han crucificado su carne con todas las obras de la carne, sus deseos, sus pasiones en Cristo. ¿Sigue? Si vivimos por el Espíritu, andemos también, ¿qué? Por el Espíritu. Y dice que manifiestas son las obras de la carne, pero también los frutos del Espíritu. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Una, morir, renunciar a mi vida para que la vida de Cristo sea mejor en mí. Amén. Eso lo entendí después. Hoy te lo enseño. Pero yo dije, Señor, yo te voy a recibir a ver qué pasa.
yo sé que algo sí entendía, que yo no podía cambiar solo. Y eso es algo que tenemos que entender. Tu vida no va a cambiar si Cristo no viene a ti. Entonces tú le tienes que decir, Señor Jesús, me entrego a ti, cambia mi vida, muero a mi vida. Y entonces vendrán poco a poco los frutos del Espíritu. Donde había ira, pleitos, contiendas, ahora, hey, tranquila, ¿por qué peleas? O tranquilo, paz de Dios. Y lo abraza, suéltame, espérate, abrázalo. Y vendrá gozo. Y pones alabanzas en tu casa. Y comienzas a vivir un ambiente espiritual en tu hogar. Si tú no, vamos a adorar al Señor. Si tú no entras en ese ambiente, hermano, no alimentarás tu espíritu. Y las obras de la carne estarán. Y harán notar dos cosas. Una, o no tienes a Dios, o el Espíritu Santo está muy bajito en ti, que ya no hay un impacto en tu vida. Amén. Hay gente que en su tiempo había alabanzas en su casa, había cosas de Dios en su vida, y poco a poco el Espíritu Santo comienza a disminuir en su ser y se empieza a notar, se empieza a ver. ¿Qué mensaje llevamos hoy? Todavía falta una diapositiva. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo, hermano? Lo que estamos aprendiendo. Con esto llévatelo. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es? La vida de Cristo en mí. Amén. Y yo me sorprendo. Si tú ya estás en Cristo y ya llevas cierto tiempo, acuérdate cómo eras. Si hay una diferencia, es que Cristo está haciendo su obra en ti. Amén. Tal vez no seas el hombre o la mujer perfecta, porque no lo hay. Es un proceso de vida, pero ya Cristo está en ti. Ya Cristo comienza a verse en tu vida. Una vez una joven llevó un anillo con el platero, un anillo de plata, y lo llevó a que lo preparara. Y dice que el platero estaba frotando la plata, y dice que frotaba y miraba la plata, y seguía frotando y frotando, y esta joven tenía prisa y le dice, oiga, ya está. Dice, no, todavía le falta un poquito. Y ella desesperada dice, bueno, ¿y cuándo? Y hasta que por fin el platero le dice, ya está. Y le entrega el anillo y ella lo ve y dice, oiga, ¿y cómo sabe usted que ya está la plata preparada? Dice, es que yo la froto, dice, y yo la miro. Y cuando mi reflejo se refleja en la plata, es que ya está. Cuando yo me puedo ver en esa pieza de plata, entonces ya está pulida, perfección, a la perfección. ¿Qué es tener el fruto del Espíritu Santo? Cuando la gente comienza a ver a Cristo en tu vida. Ya no vivo yo, dice la Biblia, mas Cristo vive en mí. Oye, antes era así. Es cierto, era. Pero ahora, oye, qué bueno eres. Tú dile, no, manito, no soy yo. Es Cristo en mí. Es Cristo en ti, haciendo su obra. Y que cada más personas sean Cristo. Una mujer que antes vivió desenfrenadamente, ahora sea cristiana. Refleje a Jesús. Te cuento una historia para terminar. Dice que había una joven que se convirtió al Señor, pero tuvo una vida muy turbia. Y como ya iba a la iglesia, ya se vestía más bonito, siempre traía su cabello corto, siempre se dejó su cabello largo.
y le gustaba cantar y estaba en el coro. Entonces ella dijo, yo nunca me voy a casar porque yo no creo en los hombres, y traía muchas ideas erróneas. Y de repente comenzó a hacer amistad con un joven de la iglesia, un joven que toda su vida fue a la iglesia, un joven virgen, un joven temeroso de Dios, un joven que siempre había estado en las cosas de Dios. Y ella, cuando platicaba con él, sabía su testimonio y decía, este muchacho está guapo, este muchacho me gusta, pero no, yo no me lo merezco. Este muchacho no. Y dice que una ocasión le dice este joven, Juana vamos a ponerle, no te voy a decir su nombre. Juana, me quiero casar contigo. Dice que ella se sorprendió y le dice, ¿sabes qué? Antes de que yo te conteste, yo te quiero contar mi vida. Yo te quiero contar lo que yo era, cómo vivía, y después me vuelves a preguntar. Y dice que fueron a tomar un café y esta joven se la pasó contándole. A mí de niña abusaron de mí, yo me prostituí, yo hice muchas cosas. Y ella llorando, recordando su pasado, diciéndole las cosas que vivió, las cosas que estuvo haciendo, hasta que un día llegó Cristo a mi vida. Dice, y ahora estoy en la iglesia. Y le dice, ahora sí, ¿eres capaz de pedirme que sea tu esposa? Y dice que el joven la vio y se sonrió. ¿Te burlas? No, es que Juana, tú no entiendes. Yo no me quiero casar con la otra Juana. Esa que tú me contaste es la otra Juana. Yo me quiero casar contigo, con la nueva Juana, con la Juana que Dios cambió su corazón, con la Juana que ahora alaba a Dios, con la Juana que ahora sirve a Dios. Con esa nueva Juana me quiero casar, porque ahora Cristo en Juana había cambiado su vida, cambiado su ser, y ya no era la misma. ¿Qué es el fruto del Espíritu Santo? La vida de Cristo en ti y en mí. Y pocos reflejan a Jesús, porque no pasan tiempo con Él, porque en el tiempo de la angustia lo buscaron, en el tiempo de la prueba lo buscaron y dijeron, Señor, ayúdame, y Dios les ayudó, pero se olvidan de Él. Se olvidan de pasar tiempo con Jesús, se olvidan de orar a Jesús, se olvidan de leer su palabra, y la vida de Cristo en él o en ella ya no se ve. Dejó de alumbrar. Y nosotros necesitamos más de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Yo necesito más de Jesús. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Hasta aquí, así estás. Tienes una semana, tienes una vida por alimentarte más de Jesús. ¿Quisieras hacerlo? Este día tú puedes decirle, Señor Jesús, yo quiero alimentarme. Cierra tus ojos, por favor, y comienza a hablarle, comienza a decirle, Señor Jesús, perdóname si no he pasado tiempo contigo. Perdóname si no he orado como debiera de orar. Perdóname si no he estado en tu palabra como debiera. Es más, ni leo la Biblia. Tal vez haya alguien aquí que nunca ha leído la Biblia y va a ser su primera vez esta semana. Esta semana comprométete y dile al Señor, Señor, ayúdame a leer. Agarra el libro de Juan, te lo recomiendo. El libro de Juan, comienza a leerlo. No importa que no le entiendas, no importa que no sepas. Comienza tu experiencia con Jesús y tú comenzarás a ver. Y otros verán tu fruto más adelante. Pero hoy es el día que hizo el Señor para decirte, necesitas una nueva semilla en ti. Necesitas morir para que Cristo nazca en tu corazón y pueda haber un fruto apacible, un fruto de amor, un fruto de paz, un fruto de misericordia. Padre, gracias Dios, porque hoy tú nos hablas y tú nos permites un día más y una semana más
Que el próximo domingo vengamos llenos del Espíritu Santo. Que no necesitemos ser llenados ese día, ya vengamos llenos de la presencia en nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hijos. Que haya un fruto de Cristo en nosotros. Gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén.